Lo siento, mira, te voy a decir la verdad. Si te has metido en la carrera de Derecho y se te da mal memorizar, lo vas a pasar muy mal. Porque ciertamente, y aunque muchas veces el Derecho trata de entender ciertos conceptos, de entender mucha información y ser capaz de absorberla, lo cierto es que te va a tocar memorizar muchísimo a lo largo de la carrera. Y si no desarrollas un sistema que te permita memorizar toda dicha información, la verdad es que lo vas a pasar mal. Es por ello que hoy te voy a contar 7 técnicas, 7 claves, bueno, en realidad son 6 más 1, que te van a permitir memorizar en Derecho muchísimo más rápido y de una forma mucho más eficaz de lo que has estado haciendo hasta ahora. Pero antes de nada te quiero contar brevemente mi historia, porque mira, yo cuando empecé a estudiar Derecho memorizaba como lo has hecho tú o como lo ha hecho todo el mundo, como nos han enseñado. Cogía, bueno, ¿qué tengo aquí hoy? Las fuentes del derecho. Pues empezaba la ley, la costumbre, los principios generales del derecho, empezaba a memorizarlo, lo repetía en mi cabeza hasta que me lo sabía, ¿vale? Esa es la forma tradicional mediante la cual nos han enseñado a memorizar, mediante la repetición. ¿Qué sucede? Que este sistema te funciona si eres una persona muy inteligente, es decir, hay personas muy inteligentes que son capaces de recordar no todo, pero sí casi prácticamente todo. Además, este sistema de la repetición, cuando estás en el instituto y no te tienes que estudiar materias muy densas, funciona muy bien. Pero mira, ¿qué me sucedió a mí cuando llegué a la carrera de Derecho? Bien, yo me acuerdo un día que empecé a estudiar concretamente, me acuerdo, Derecho Procesal, y yo cuando empecé a intentar memorizarme todos los distintos órganos judiciales que existía, que es el Tribunal Supremo, que es la Audiencia Nacional, que es la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia, cuando me empecé a estudiar todos esos conceptos de memoria, yo me di cuenta que era incapaz y que era realmente imposible. Pero no era imposible porque tuviera que echarle más horas o porque no fuera inteligente, no, era porque no estaba utilizando un sistema de memorización correcto, que es el que te voy a enseñar en este vídeo y el que yo aprendí conforme fui avanzando en la carrera, hasta acabarla hace 3 años. Así que nada, vamos con la primera técnica de memorización que te va a ayudar muchísimo a estudiar de forma mucho más rápida. Mira, la primera técnica de memorización que debes conocer es la de la asociación. La técnica de la asociación consiste básicamente en asociar un nuevo concepto que queremos aprendernos a una información, a un concepto que ya conocemos y que tenemos almacenado en nuestro cerebro. De esta forma, el día del examen, cuando nos pregunten por aquel concepto que nos hemos memorizado, seremos capaces de recordarlo gracias al concepto que ya tenemos en nuestra mente guardado. Mira, para que lo entiendas bien, te lo voy a explicar con un ejemplo muy sencillo. Imagínate que queremos memorizarnos el artículo 1 del Código Civil. Concretamente el artículo 1.6, que dice lo siguiente: la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca. En este caso hay dos conceptos que me están costando mucho aprenderme. Uno es la palabra jurisprudencia y otro es la palabra doctrina. Entonces lo que voy a hacer es asociar la palabra jurisprudencia a Juncal, que es un pueblo que tengo aquí al lado, y voy a asociar la palabra doctrina a doctrina del cura. Como ves, no tiene sentido, pero son dos conceptos que yo conozco y al crear esta asociación, cuando quiera acordarme de estos conceptos el día del examen, me acordaré de la palabra Juncal, que es un pueblo que tengo aquí al lado, y doctrina del cura, que es la doctrina jurídica. De esta forma lo que acabo de hacer es crear una asociación y me será mucho más fácil recordarlo. Te animo a que ahora pares el vídeo y crees una asociación con un concepto de derecho que te tienes que aprender. Verás como dentro de unos días te sigues acordando. Bien, la segunda técnica de memorización es la técnica del palacio mental, y esta sin duda alguna es la más potente de todas. Y de hecho conozco a personas que se han sacado la oposición gracias a la técnica de la que te voy a hablar ahora, así que por favor presta muchísima atención. Mira, la técnica del palacio mental se centra básicamente en asociar una determinada información que te quieres aprender con un lugar que conoces a la perfección. A partir de ahí irás colocando cada uno de estos conceptos que te quieres aprender en cada una de las partes de este lugar. Yo cuando estudiaba la carrera de Derecho utilicé como lugar mi casa. Entonces lo que yo hacía era colocar cada concepto que me quería aprender en un lugar de la casa. Obviamente no lo colocaba físicamente, lo colocaba en mi mente, pero para que veas, te lo voy a explicar con un ejemplo muy sencillo, porque yo soy de ponerlo todo con ejemplos. Lo que voy a hacer ahora es leerte muy rápidamente el artículo 1 del Código Civil. Si no lo quieres ver, avanza 20-30 segundos en el vídeo, y luego voy a ir colocando cada uno de los conceptos de este artículo que hemos visto en un lugar de mi casa. El artículo 1 del Código Civil dice que las fuentes del ordenamiento jurídico son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. La de validez y las disposiciones que contrarían la nota de rango superior. La costumbre solo regida de efecto de ley aplicable, siempre que no se contraiga a la orden pública y que resulte probada. Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad tendrán la consideración de costumbre. Los principios generales del derecho se aplicarán en efecto de ley o costumbres. Los principios con carácter informador del ordenamiento jurídico, las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán de aplicación directa en España hasta que no hayan sido publicadas en el Boletín Oficial del Estado. La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que de modo reiterado establece el Tribunal Superior interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. 7. Los jueces y tribunales tienen el deber indispensable de sobre todo casos los asuntos que conozcan atribuidos al sistema de fuentes establecido. Y
Y es que cuando llego del trabajo un lunes y entro a mi casa, me encuentro en la entrada a las fuentes del derecho, que son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Llego a la cocina y me encuentro una nota con una horrible noticia, y es que carecerán de validez las disposiciones que vulneren otra norma de rango superior. Cuando llego al baño, a la hora de recoger el papel higiénico, me doy cuenta de una cosa, y es que la costumbre solo regirá en defecto de ley aplicables, siempre que no sea contraria ni a la moral ni al orden público, y que resulte probada. En el pasillo, los principios generales del derecho solo se aplican en defecto de ley o de costumbre, sin perjuicio del carácter informador que puedan tener para el ordenamiento jurídico. En el jardín, junto a las plantas, me doy cuenta que las normas jurídicas internacionales no serán de aplicación directa en España hasta que hayan sido publicadas en el Boletín Oficial del Estado. Me di cuenta que la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que de modo reiterado establezca el Tribunal Supremo. Y por último, cuando llego a mi dormitorio me di cuenta que los jueces y tribunales tienen el deber inexcusable de resolver todos los asuntos de que conozcan, atendiéndose al sistema de fuentes establecido. Bien, hemos establecido nuestro palacio mental por casa. Ahora lo que tenemos que hacer es repetirlo 1, 2, 3, 4 veces hasta que nos acordemos qué es lo que tenemos en el pasillo, qué es lo que tenemos en la cocina, qué es lo que tenemos en el cuarto de baño, en nuestro dormitorio, en el garaje, etcétera, etcétera. Igual que yo lo he hecho con el pasillo, tú lo puedes hacer con una ciudad, o lo puedes hacer con tu maleta. Al final la clave está en ir asociando uno de los conceptos con otro. Bien, ahora vamos con la tercera técnica de memorización. Una de las técnicas más importantes y que a mí más resultado me dio en toda la carrera de Derecho, permitiéndome sacar muy buenas notas. ¿Quieres saber cuál es? Sí, se trata de las flashcards. Por aquí de todas formas te voy a dejar un vídeo donde explico esta técnica al detalle, pero sin duda alguna para mí fue diferencial en la carrera de Derecho. Mira, la técnica de flashcards consiste en estudiar con cartas. Es como si de un juego se tratase, donde en un lado de la carta apuntas el concepto que te quieres aprender, ¡pum!, y por el otro lado apuntas la definición. Por ejemplo, me quiero aprender cuáles son las fuentes del derecho, pues en un lado de la carta pondría fuentes del derecho y por el otro lado pondría que las fuentes del derecho son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Una vez hemos entendido esta tarjeta, la repasamos al día siguiente. Si nos da bien, ya no la tenemos que volver a repasar hasta los 2 días, luego hasta los 4, luego hasta los 8. Y si en algún momento fallamos, la tenemos que volver a repasar al día siguiente. De esta forma conseguimos no solo memorizarnos un solo concepto ahora, sino que a lo largo del tiempo, sobre todo si estamos estudiando con tiempo, no se nos olvide. Mira, para crear tarjetas, yo en su día llegué a crear más de 8000 tarjetas en toda la carrera de Derecho. Hay una aplicación que te recomiendo muchísimo que se llama Ankydroid. La puedes buscar y de verdad que a mí me ayudó, pero muchísimo, de verdad, no te puedes imaginar cuánto. Bien, la cuarta técnica de memorización son los dibujos. Sí, sé que suena un poco infantil, ¿cómo que los dibujos? Bueno, sí, eso es lo que utilizaba yo cuando tenía 3, 4, 5 años. Mira, está demostrado que somos mucho más capaces de recordar los dibujos, las imágenes, que las palabras. De hecho, es que hay una expresión que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. O sea, y hay muchísimos estudios que demuestran que somos capaces de recordar con muchísima más facilidad las imágenes a las palabras. De hecho, si te fijas, las señales de tráfico son todas dibujos. ¿Por qué? Porque las autoridades tienen más que comprobado que somos mucho más capaces de recordar las imágenes. En cambio, si simplemente hubiera un texto que dijera que está prohibido fumar, pues la gente no se acordaría. Vale, ahora llega la gran pregunta. Muy bien, estudiar con imágenes es más fácil, pero a ver, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a dibujar la carrera entera de la carrera de Derecho? ¿Me voy a ir con lápices a la biblioteca? No, para nada. Gracias a esto tienes Derecho Virtual. En Derecho Virtual lo que hacemos es resumimos todas las asignaturas del derecho y te las explicamos con dibujos y muchos ejemplos. Ya sí que quiero decirte que te voy a dejar por aquí un vídeo en las tarjetas, ¿vale? Donde vas a poder probar nuestros cursos totalmente gratis, cursos de todas las asignaturas, como Derecho Penal, Derecho Laboral, Derecho Mercantil, para que veas tú efectivamente que estudiando a través de dibujos y con ejemplos vas a poder entender todo mucho más rápido y luego el proceso de memorización va a ser muchísimo más sencillo. Tienes aquí un link en las tarjetas, insisto, totalmente gratis, pero solo disponible esta semana. Bueno, siguiente técnica de memorización que es súper potente, el uso de acrónimos. Simplemente tenemos que coger la primera letra de cada palabra que nos queremos memorizar de un determinado punto y crear un acrónimo, unirlas. Y es que todos somos capaces de recordar acrónimos. ¿Quién no conoce la EBAU? La evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad. Pues igual que existe la EBAU, tú te puedes crear tus propios acrónimos. Y para que veas lo fácil que es hacer esto,
Vamos a hacerlo con el artículo 1 del Código Civil. Imaginémonos que yo me quiero memorizar la ley, la costumbre, los principios generales del derecho, los usos jurídicos, la jurisprudencia y la doctrina científica. Pues bueno, lo que voy a hacer es coger la primera letra de cada una de estas palabras y creo un acrónimo. LCPUJD. LCPUJ o algo así se dirá. Bueno, pues gracias a acordarme de esta tontería que es LCPUJ, que como ves no tiene ningún sentido, voy a ser capaz de acordarme el día del examen de la ley, de la costumbre, de los principios generales del derecho y de todos los otros conceptos de este artículo 1 del código. Y bueno, llegamos por último a una de las técnicas más potentes de memorización y que la mayoría de estudiantes de derecho no aplican correctamente. ¿Sabes cuál es? La repetición. Está más que demostrado que si nos estudiamos una determinada información y no volvemos a repasarla, lo que sucede es que a lo largo del tiempo nos hemos olvidado. De hecho, para que veas que esto es sorprendente, mira, hoy has visto este vídeo sobre técnicas de memorización en derecho. Pues si no lo vuelves a ver y no lo aplicas, lo que te estoy diciendo aquí, en 3 días ya habrás olvidado la técnica del palacio mental o la técnica de asociaciones. En cambio, cuando ves una determinada información y la vuelves a repasar y la vuelves a repasar, cada vez la vas guardando más en la memoria a largo plazo de tu cerebro y eres capaz de retenerla durante muchísimo más tiempo. Es por ello que realizar pequeños repasos todos los días, a ver, te estoy diciendo pequeños, no estar ahí 1 hora repasando, es imprescindible para retener toda la información a largo plazo. Y por último, la última técnica que tienes que aplicar es la del descanso. Otra técnica que hoy en día, donde estamos todo el día con Netflix, con esto, con lo otro, no aplicamos. O sea, la mayoría de la gente no descansa, no duerme 7, 8 horas. Yo personalmente me pasa muchas veces que me cuesta, porque lo típico que tienes una mala noche de sueño, o este otro problema. Pero mira, realmente más del 70% de la información que estudias, ¿vale? Toda esa información, todos esos artículos y tal, los absorbes, realmente te los aprendes cuando estás en la fase de sueño profundo, también conocida como REM. Entonces, si no eres capaz de conciliar en el sueño, si te cuesta descansar 2000 por las noches, punto número 1, cuando te pongas a estudiar, a memorizar, vas a estar mucho más aletargado y cansado. Y punto número 2, vas a olvidar mucho más la información y te va a ser mucho más complicado de memorizar. Así que nada, eso sería todo. Muchísimas gracias por haber llegado a esta parte del vídeo y acuérdate que si quieres aprender derecho mucho más rápido y ayudarte para memorizar, tienes nuestros cursos de derecho virtual que puedes probar totalmente gratis en las tarjetas. Así que nada, un saludo y nos vemos en otro vídeo.